todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejus Oracle. Hoy vamos a hacer la lectura para la semana del 5 al 12 de febrero de este año 2022. Y antes de comenzar quería agradecerle a todos ustedes por sus likes, por sus suscripciones. Gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Por favor síganse suscribiendo, sigan dándonos likes si estas lecturas les están trayendo algún beneficio, y recuerden también compartirlas con aquellas personas que ustedes crean que se puedan beneficiar de ellas. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Y antes de comenzar vamos a sacar una carta del tarot de los ángeles a ver qué ángel va a estar rigiendo esta semana, y el ángel que va a regir es Chamuel. Chamuel es el ángel asociado con las relaciones pacíficas. Él es el ángel que se invoca cuando tenemos problemas en nuestras relaciones, cuando tenemos problemas en nuestras vidas, para que Él nos traiga paz, para que Él interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Él es uno de los arcángeles protectores, así que si estás experimentando algún tipo de problema en la casa, en la familia, con la pareja, pues invoca a Chamuel arcángel para que Él traiga la paz que necesita tu casa, la paz que necesitas para ti. Dice también el arcángel que esta va a ser una semana de eventos inesperados, de eventos importantes. Esta semana va a ser una semana un poco movida en la energía general. Hay muchas cosas, no solo que nos afectan a nosotros como personas, también hay problemas afectando el medio ambiente, problemas de energía de guerra asociado a esta carta, asociado a nuestro ambiente. También tienen que tener cuidado con dolores de cabeza, todo lo que tiene que ver con derrames cerebrales, strokes. Si son personas que tienen problemas de tensión, cuídense de esto esta semana. Es muy importante para evitar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de complicación asociado a la cabeza, a problemas de presión arterial. Y vamos a dejar aquí a Chamuel para que nos dé su energía, para que esté con nosotros a lo largo de esta lectura. Y sin más preámbulos vamos a comenzar con la lectura para la semana, y vamos a comenzar con Aries. Aries, tus cartas son el as de oros, son el 2 de copas y el as de copas. Aries, definitivamente una gran oportunidad en el área del amor. Esta combinación nos está diciendo que llegan nuevas oportunidades, que se te abren nuevas puertas. Si has estado teniendo problemas con la pareja, esto pasa. El 2 de copas dice que utilices esta semana para que sea una semana de sanación, que sea una semana en la que se reencuentren, en la que se reconcilien como pareja si han estado teniendo algún problema serio. Para los que están solteros o solteras, esta es una buena combinación también. Dice que llega esa persona a tu vida que te complementa. Definitivamente dos ases son una gran oportunidad, es una nueva puerta que se abre. En asuntos de negocio, esta combinación también te está diciendo que es una excelente semana para entrar en sociedades de negocios. Así que si has estado pensando en traer a alguien para expandir tu negocio, para que te ayude, para que sea parte de él, puedes hacerlo. La única advertencia es que no lo vayas a hacer con nadie de tu familia. Hazlo con personas que tú confíes, pero no vayas a envolver a tu familia en este negocio para evitar problemas en el futuro. Los dos as, tanto el de oro como el de copas, te está diciendo que es una semana de nuevos inicios, una semana de nuevas oportunidades que te van a llevar a un buen fin, que te van a llevar a una victoria. Así que vamos a estar pendiente a eso y vamos a ver qué tenemos para Tauro esta semana. Tauro, tus cartas son el paje de copas, son el 8 de bastos y la estrella. Una muy buena combinación también, una combinación que nos habla de crecimiento, una combinación que nos dice que a través de ideas que te llegan vas a poder construir un futuro mejor. Te llegan unas oportunidades muy importantes y llegan de un momento a otro, oportunidades que te van a estabilizar por mucho tiempo. La estrella nos habla de la realización de nuestros deseos, de nuestros proyectos, pero sobre todo que esta realización nos lleva a una gran estabilidad, nos lleva a conseguir esas cosas que queremos, que nos van a dar estabilidad por mucho tiempo. Los deseos que se forman bajo la energía de la carta de la estrella son deseos a largo plazo, son deseos que nos traen frutos importantes a largo plazo. Aunque esta combinación nos está diciendo que muy pronto vas a comenzar a ver esos frutos, vas a comenzar a ver ese desarrollo,
pero lo más importante, lo más significativo, lo vas a ver dentro de un tiempo, lo vas a ver a largo plazo. Así que no vayas a rendirte si en este momento estás teniendo algún tipo de problema, algún tipo de dificultad en algún proyecto en el cual estés envuelto. Cuando digo proyecto, señores, no necesariamente estoy hablando de trabajo, estoy hablando de un negocio. Un proyecto puede ser tan simple como tal vez que tu hijo vaya a college, puede ser tan simple como darle una buena educación a tus hijos, puede ser tan simple como comprar una casa, como hacer cualquier tipo de transacción que tenga que ver con dinero, que tenga que ver con algo que tú has estado deseando, con algo que tú has estado trabajando ya hace tiempo tratando de lograr ese objetivo. Así que no vamos a enfocarnos cada vez que hablo de proyectos en cosas netamente relacionadas al trabajo o relacionadas a un negocio. Y habiendo dicho esto, creo que es una muy buena combinación para ti. Otra vez, es una combinación que habla de crecimiento y de crecimiento que llega rápido. Y vamos a ver qué tenemos para Géminis para esta semana. Géminis, tus cartas son el Diablo, son el 3 de bastos y es el Caballero de Oros. Esta es una combinación que estoy seguro que va a asustar a muchos de ustedes, sobre todo al ver la carta del Diablo. Esta es una de las cartas más temidas en el tarot y no necesariamente, como siempre digo, está hablando de ese ente maligno del que nos enseña la religión. Cuando sale la carta del tarot, el tarot nos está hablando más de problemas de vicios, de problemas de materialismo. Es la materialización de esos malos deseos, de esas malas energías que tenemos muchas veces. Así que no vamos a asustarnos. Esto necesariamente no está hablando de nada diabólico, de nada malo. Esto está hablando de problemas de estar demasiado arraigado a cosas materiales, a nuestras posesiones, estar demasiado atento a una relación que es tóxica. Así que vamos a dejar ir cualquier tipo de toxicidad esta semana. Vamos a dejar de un lado las cosas que nos ponen en un estado mental negativo. Vamos a enfocarnos más en las cosas que están funcionando en nuestras vidas. Vamos a enfocarnos más en las relaciones positivas, las personas que tenemos a nuestro lado que están ahí para ayudarnos a construirnos. Y esta combinación te está hablando de una nueva posibilidad. Se abre un portal, el 3 de bastos, como ven, es un triángulo que está abriendo un portal, está abriendo una nueva oportunidad. Pero para comenzar esta nueva aventura, para tomar esta nueva oportunidad, tienes que dejar atrás los apegos, tienes que dejar atrás esas personas otra vez que te estén bloqueando el camino, que te estén obstaculizando tu desarrollo. La carta del Diablo también nos puede estar hablando de algún tipo de problema de dependencia, ya sea dependencia de sustancias como drogas, dependencia de alcohol, dependencia de personas. Muchas veces nos aferramos tanto a una persona, nos encariñamos tanto a una persona que se vuelve algo como un vicio, que se vuelve algo que no nos permite avanzar en la vida. Si estás en ese tipo de situación, siéntate y reconsidera seriamente si necesitas a esa persona en tu vida o si lo mejor es despegarte un poco de esa persona. No estoy diciendo que lo dejes, no estoy diciendo que te pelees de esa persona, pero sí que des un poco de espacio para que tú puedas crecer. Nosotros los seres humanos somos como las plantas. Si tú tomas una planta y la siembras en una maceta pequeña, esa planta va a tener un espacio reducido para desarrollarse y por ende no va a crecer del tamaño que la especie permite, no va a llegar a su potencial completo. Así que date espacio, usa la filosofía de la planta, date espacio, plántate en una maceta más grande, plántate en una maceta mucho más grande que tú, para que puedas tener todos los nutrientes, para que puedas tener todos los elementos que necesitas para crecer. Géminis, tu signo es un signo muy bueno, pero tiene ese problema. Tu signo va a los extremos. O es demasiado apegado a algo o no quiere estar apegado para nada. Así que vamos a encontrar un balance, vamos a encontrar un punto medio que te permita desarrollarte. Porque definitivamente la carta del Caballero de Oros está diciendo que viene dinero, vienen recursos en camino que te van a permitir dejar atrás ese miedo, que te van a permitir dejar atrás esa situación de la que está hablando el 3 de bastos, en la que tienes grandes oportunidades en el futuro, pero no las estás desarrollando, tal vez por miedo, tal vez por estar demasiado apegado a una persona o por estar demasiado apegado al miedo. Tienes que tener cuidado con eso. Siéntate, medita, mira a ver qué puedes hacer para arreglar esta situación, para que te puedas desarrollar, para que puedas seguir adelante. Y vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Cáncer, tus cartas son el Rey de Copas, el 6 de Bastos y el Paje de Oros.
una muy buena combinación también es una combinación que nos dice de obtener las cosas que hemos querido a través de la ayuda de una persona mayor que está en nuestra vida. Esto puede ser tu papá, puede ser tu pareja o puede ser un amigo que es mayor que tú. Esta persona te está trayendo la sabiduría, esta persona te está trayendo la madurez que necesitas para desarrollarte. Definitivamente tienes que madurar un poco más, sobre todo en el área financiera, en el área del trabajo. Tienes que ser un poco más ambicioso, y digo ambicioso de buena manera, no digo de esa codicia de dinero, de querer ser mejor que los demás, de tener más que los demás, pero sí veo tu signo que está como un poco opacado, está como demasiado enfocado en la parte sentimental, estás dejando de lado el crecimiento financiero, estás dejando de lado el desarrollo en la parte material. Y como decía en una de las lecturas anteriores, no sé si fue a ti mismo que te salió, para que una persona esté feliz, para que una persona esté plena, todas las áreas de su vida tienen que desarrollarse al unísono. No haces nada con estar muy bien espiritualmente o con estar muy bien emocionalmente y estar en bancarrota, no tener $1, no tener un peso para comprarle comida a tus hijos. Eso necesariamente va a traer sufrimiento, eso necesariamente te va a sacar de ese estado de estabilidad emocional. Así que vamos a tener cuidado con eso. Vamos a tener un poco más de ambición en la vida. Y quiero usar con mucho cuidado esta palabra de ambición, porque no quiero otra vez que vayamos a caer en eso de el tarot me está diciendo que tengo que ser ambicioso, que tengo que obtener las victorias, que tengo que obtener las cosas a cualquier precio. Eso no es de lo que está hablando el tarot. El tarot te está diciendo que te enfoques un poco más en la parte material, que lleves todo esto al unísono, que para que tú te desarrolles completamente, para que no solo se desarrolle un área de tu vida. Así que es de mucha importancia que escuches los consejos de esta persona de Rey de Copas, que esta persona te va a ayudar a poner los pies en la tierra, esta persona te va a ayudar a interiorizar un poco más qué es lo que está pasando en tu vida en este momento. El 6 de bastos te dice que vas a estar por encima de los problemas, vas a poder vencer cualquier tipo de problema o dificultad que se te pueda presentar esta semana. Así que no tengas miedo, y una vez más, escucha más a esta persona que es de experiencia, que te está trayendo la sabiduría que necesitas en tu vida en este momento para obtener esta victoria que te está hablando el 6 de bastos. Y vamos a ver qué tenemos para Leo esta semana. Leo, tus cartas son el 5 de espadas, el Rey de oros y el Rey de espadas. Esta es una combinación también que nos está hablando de grandes oportunidades, pero oportunidades que tienes que tener cuidado en no tomar decisiones que vayas a afectar a otros. El 5 de espadas es una carta que nos habla de construir nuestra felicidad sobre la infelicidad de otros. Es una carta que nos dice que te enfocas tanto en conseguir un objetivo que no te importa a quién haces daño, no te importa incluso afectarte a ti mismo, incluso afectar a las personas que están a tu alrededor. Tienes que tener sumo cuidado con eso. Usa la sabiduría de los reyes. Los reyes están diciendo que viene una gran oportunidad, pero tienes que tener la madurez necesaria para entender, tienes que tener la madurez necesaria para tomar las decisiones correctas. Aunque el Rey de Espadas dice que tienes la sabiduría, que tienes el conocimiento necesario para llevar adelante este proyecto del que está hablando los dos reyes, no puedes ser una persona soberbia y creer que tú tienes toda la verdad, creer que tú sabes todo. Tienes que también escuchar los consejos de las personas que están a tu alrededor, sobre todo personas mayores que tú, que puedan traer nuevo insight, que pueden traer nueva información que puede cambiar las cosas a tu favor. La carta del 5 de espadas también es una carta que nos habla de separaciones. Así que si en tu actual negocio o en tu actual trabajo estás trabajando tal vez con un asociado, estás trabajando con alguien en equipo, tienes que ver si esta persona te conviene para seguir trabajando en equipo. Muchas veces lo que trabaja en el principio después no trabaja. Tienes que ver si esta persona es de confiar, tienes que ver si esta persona es alguien que debes tener a tu lado en este momento de tu vida. Si esta persona está atrasándote en vez de ayudándote a seguir adelante, pues es tiempo de cortar esa relación de trabajo, es tiempo de dejar ir a esta persona, dejar que esta persona haga las cosas por su lado, porque esta energía que te están trayendo los dos reyes es muy buena y tienes que aprovecharla, no la puedes dejar ir. Así que estate atento esta semana a estas energías. El 5 de espadas también te dice que es un buen tiempo para cortar con cualquier tipo
de energía negativa. Deja a un lado los métodos viejos, las cosas que no están funcionando, y ábrete un poco más a las nuevas oportunidades que te está trayendo la vida, las nuevas oportunidades que te está trayendo esta energía. Y vamos a ver qué tenemos para Virgo esta semana. Virgo, tus cartas son el 2 de oros, el juicio y la justicia. Virgo, esta semana tienes que tener cuidado con las decisiones que tomes y cómo afectan a las demás personas, cómo tus decisiones afectan a las personas que están a tu alrededor, porque la carta de la justicia dice que esto es una situación kármica. Lo que hagas esta semana, las acciones que tomes, según afecten a las personas, te afectarán a ti en el futuro. Así que si sabes que lo que estás decidiendo ahora es algo que va a traer sufrimiento y dolor a una persona innecesariamente, prepárate para lo que viene para ti en el futuro, porque la carta de la justicia es la carta que por excelencia habla de karma, habla de que recibimos lo que damos, habla de recibir las consecuencias de nuestros actos, sobre todo cuando son actos injustos, sobre todo cuando son actos de tomar ventaja de otra persona para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio beneficio. La carta de juicio te dice que busques el perdón en tu corazón, perdona a las personas, perdona a quien está a tu alrededor, perdona a quien te pudo haber hecho daño y no trates de tomar la justicia por tus propias manos. Probablemente de eso es de lo que está hablando la carta de la justicia, de que te vas a ver en una situación que te va a dar tal vez la oportunidad de vengarte de algo que esta persona te hizo. Y esa venganza no te va a traer satisfacción, por el contrario, te va a traer una carga kármica negativa que después en el futuro te va a hacer más daño que bien. Así que ablanda un poco tu corazón, deja que el daño que te hizo otra persona se encargue Dios de eso. Recuerda que Dios dice, la venganza es mía. La venganza es de Dios, la venganza es solo para ser administrada por Dios. Así que pon en las manos de Dios cualquier cosa negativa que te hayan hecho. Y aunque tengas la oportunidad tal vez de vengarte, aunque tengas la oportunidad de hacerle daño a esta persona, no lo hagas. Deja que la vida, deja que Dios, que el universo se encargue de poner a esta persona en su sitio. Porque otra vez todo lo que hagas esta semana va a ser decisivo para ti en el futuro, va a tener una carga kármica importante en tu futuro. Así que vamos a tener cuidado esta semana, Virgo, vamos a hacer las cosas lo más puro, lo más limpio posible, y que Dios y la vida se encarguen de cualquier cosa mala que te hayan hecho. Deja atrás eso, que eso no te está dejando mejorar en la vida, eso no te está dejando evolucionar. Y vamos a ver qué tenemos para Libra. Libra, tus cartas son la reina de copas, el 6 de espadas y el paje de espadas. Esta es una combinación que nos dice que te estás recuperando de problemas con la familia. Veo la recuperación de una situación que hubo entre madre e hija, entre abuela y nieta. Veo una situación que hubo entre dos figuras femeninas, una mayor que la otra, que ya se arregla. Viene un tiempo de sanación entre estas dos personas. El 6 de espadas te dice que dejes ir lo negativo que pasó, que dejes atrás cualquier cosa que te pueda estar haciendo sentir mal. El 6 de espadas también nos dice que esta persona joven de la que está hablando la carta del paje de espadas, esta persona está próxima a dar un viaje. Puede ser un viaje que la lleva a vivir a otra ciudad, a otro país, por asuntos de estudios probablemente. Y esta persona va a estar alejada un tiempo, así que vamos a tratar de hacer las paces, vamos a tratar de reconciliarnos antes de que esta persona se vaya del país o se vaya de la ciudad. Va a haber un poco de distancia física entre tú y esta persona, así que vamos a tratar de reconciliarnos, vamos a tratar de estar bien y vamos a estar en comunicación. Es muy importante que se comuniquen estas dos personas, sobre todo ahora que están bajo la energía del 6 de espadas, que nos está diciendo que es un tiempo propicio para sanar, para dejar atrás viejas heridas. Y esto también viene ahora que estás bajo la energía del arcángel Chamuel. Pídele a Chamuel que te dé la sabiduría, que te dé la pureza de corazón para poder perdonar, para poder tener una relación pacífica con esta persona. Así que si tienes un familiar, una hija, una sobrina, una nieta que está pensando tal vez en irse a vivir a otro país, en irse a estudiar a otra ciudad, a otro estado, y esto te está causando estrés y tal vez por eso es que está habiendo este problema en la relación, no te preocupes, deja que esta persona se desarrolle, deja que esta persona vaya, estudie y adquiera estas nuevas experiencias. Muchas veces cuando uno se va a estudiar a otro estado, a otro país, lejos de la familia, lo digo por propia experiencia, uno aprende lecciones
de mucho valor, lecciones que no vas a aprender mientras estés bajo la protección de tu familia. Así que deja que tus hijos, deja que tus nietas, que tus sobrinas, que tus hijas crezcan, que aprendan por ellos mismos nuevas experiencias, que tengan una nueva perspectiva de la vida. Esto los va a ayudar al final del día a ser mejores personas, los va a ayudar a crecer espiritualmente. Así que no te vayas a convertir en ningún tipo de obstáculo para que esta persona que quiere estudiar, que quiere viajar, salga de su casa. Y vamos a ver qué tenemos para Escorpión. Escorpión, tus cartas son el As de espadas, el Mundo y el 8 de oros. Una excelente combinación, una combinación que nos dice de una gran victoria que nos llega a través del trabajo, nos llega a través del esfuerzo, nos llega a través de la especialización de algo, otra vez en el área del trabajo, alguna manualidad, algo que tiene que ver con el trabajo de las manos. Tu signo está bajo una muy buena influencia para las personas otra vez que trabajan en cualquier tipo de manualidades. Esto le va a permitir crecer, le va a permitir llevar su negocio a donde no pensaba. Y esta combinación también habla de una gran estabilidad en el área de los negocios, en el área financiera, en el área del trabajo. Y de una forma es como el fin de algo y el inicio de algo. La carta del Mundo es una carta que marca finales exitosos. Y el As de espadas es una carta que marca inicios también exitosos, inicios que llevan a un buen fin. Así que no te preocupes si se cierra un capítulo en tu vida en el área, sobre todo financiera, en el área del trabajo, vamos a decir, se acabó el trabajo en lo que estabas trabajando ahora, que era un trabajo tal vez estable, no era tal vez el mejor, pero te daba de comer, te daba para cubrir tus gastos. Tal vez ese trabajo se acaba ahora y comienza un trabajo nuevo que te va a dar una nueva oportunidad, pero esta nueva oportunidad está basada en las cosas que aprendiste del trabajo anterior. Así que incluso si el trabajo se acaba de una forma abrupta, si vamos a decir te despiden del trabajo, no tengas miedo, no te preocupes, porque esto es solo parte del proceso que te está llevando a un mayor crecimiento, es parte del proceso que te está llevando a reinventarte como persona, a comenzar cosas nuevas. Y vamos a ver qué tenemos para Sagitario. Sagitario, tus cartas son el Paje de bastos, el Caballero de espadas y el 3 de espadas. Una combinación que nos habla de posibles separaciones, una combinación que nos habla de problemas en la pareja. Veo que una de las dos personas está siendo demasiado intenso en esta relación. Es una persona que habla antes de pensar y por esa misma impulsividad está trayendo problemas a la pareja. Van a haber problemas de comunicación para tu signo este mes, Sagitario. Así que vamos a estar un poco más atentos a las palabras que salen de nuestra boca. No solo cuando se las decimos a otra persona, pero también cuando hablamos con nosotros mismos. Cuida de ese discurso de las cosas están mal, las cosas no van a mejorar, esto ya llegó a su fin. Porque adivina que el universo te está escuchando y si oye esta negatividad en ti, pues el universo se va a ocupar de que vivas esa negatividad. Así que aunque estés en el medio de la tormenta, aunque las cosas parece que se están destruyendo, ten una mentalidad positiva. Y esto no quiere decir que ignores la realidad, pero sí que estés en un estado mental positivo para tener mejores armas para enfrentarte a esta situación. Siento también como que esta relación no está funcionando, no solo por problemas de comunicación, pero también por inmadurez. Siento que se están arrastrando muchas cosas del pasado, que se está hablando de situaciones que ya pasaron, que aunque se debieron haber dejado atrás, sigues castigando a tu pareja por esta situación que pasó, que aunque tal vez fue una situación en la que tú no fuiste parte, una situación que pasó antes de que tú llegaras a la vida de esta persona, tú estás castigando a esta persona por errores que cometió con otra persona que a ti no te afectaron. Y Sagitario, siento también que esta inmadurez, que esta falta de comunicación viene de traumas, cosas que te pasaron con relaciones pasadas, cosas que experimentaste tiempo atrás y que estás trayendo a tu vida y que no has logrado dejar atrás. Esto te va a llenar de decepciones, de insatisfacción. Tienes que tener cuidado con esto. Corta con el pasado. Los errores del pasado no pueden ser parte de tu presente. El sufrimiento del pasado no puede ser parte de tu presente. Deshazte de todo eso. Comienza una nueva vida. Aprovecha esta semana para que sea una semana de nuevos comienzos, de nuevos inicios. Encomiéndate mucho al arcángel Chamuel para que también traiga estabilidad a tu matrimonio, a tu relación. Como te decía, Chamuel es el arcángel que tiene que ver con las relaciones pacíficas, con el amor, con la armonía.
en la pareja. Así que encomiéndate mucho a Él para que llegue esa armonía, para que llegue esa paz que necesitas en tu hogar, que necesitas en tu relación. Y vamos a ver qué tenemos para Capricornio. Capricornio, tus cartas son el 7 de espadas, son el emperador y es la rueda de la fortuna. Capricornio, ahora que estás bajo la influencia del emperador, que es una influencia positiva, es una influencia fuerte, es una influencia masculina, prepárate para luchar cualquier tipo de problema que venga en camino, prepárate para derrotar cualquier tipo de dificultad. Cuídate de enemigos escondidos que tienen información que no están compartiendo contigo, que es una información clave para tu mejoría, para tu desarrollo. Cuídate de esta persona, probablemente un signo de aire. Tienes que estar atento a las personas que están a tu alrededor, tienes que estar atento a las personas que están contigo. Y aunque esto es una situación que te está alertando el tarot, no te preocupes demasiado. La rueda de la fortuna te está diciendo que todo cambia, que todo mejora. Así que usa la fuerza del emperador para repeler cualquier tipo de ataque en estos días. Y espera que cuando llegue la nueva energía de la rueda de la fortuna, todo eso va a desaparecer, todo eso queda atrás. Pero estate seguro de que ahora tienes las herramientas para poder luchar, para poder descubrir esta persona que a la larga, si no la sacas de tu vida, solamente te va a traer sufrimiento, te va a traer disgustos. Porque una persona que guarda este tipo de información, una persona que está dispuesto tal vez a compartir tus secretos, no es un verdadero amigo. Esta persona solamente se está aprovechando de ti, esta persona solamente se está aprovechando de tu buen corazón, Capricornio. Así que sé un poco más fuerte, sé un poco más selectivo con las personas que están a tu alrededor para que evites este tipo de suceso, este tipo de problema esta semana. Y otra vez, no te preocupes, ya viene un cambio de suerte para ti, probablemente para el día miércoles. Las cosas van a cambiar. Lo que a principio de semana parecía un gran problema, parecía un gran desastre, a mediados de semana cambia, la energía cambia y lo que antes parecía un súper problema ahora es algo insignificante. Así que vamos a estar fuerte, usa otra vez esa energía del emperador para los primeros días y ya después deja que la energía de la rueda de la fortuna se encargue de todo y las cosas mejoren. Y vamos a ver qué tenemos para Acuario. Acuario, tus cartas son el 7 de oros, son la reina de espadas y son el 7 de copas. Una combinación que te dice tienes que tener organización en tu vida, no puedes dejar que pequeños eventos destruyan lo que has construido, no puedes dejar que pequeñas situaciones echen a perder tu trabajo. Necesitas organización, sobre todo en el área financiera, necesitas estar más claro en lo que quieres en la vida. El 7 de copas es una carta que nos alerta de querer demasiadas cosas a la vez, empezar muchos proyectos a la vez y no terminar ninguno. Tienes que tratar de hacer uno a la vez, tienes que tratar de terminar tus proyectos antes de comenzar uno nuevo. Y como decía a otros de los signos al principio, cuando hablo de proyectos no necesariamente estoy hablando de trabajo. Los proyectos pueden ser cosas tan insignificantes como limpiar la casa, como ir al mercado y hacer la compra de la semana. No vamos a enfocarnos cuando hablo de proyectos en eso de los negocios. Muchas veces las personas me escriben en Instagram sobre todo, no, esa lectura no resonó conmigo, yo no tengo negocio, yo soy ama de casa. Pues entonces esa lectura no está hablando de negocios para ti específicamente, está hablando tal vez en lo que tú haces día a día, está hablando de tu desempeño en la casa, de tu desempeño con los hijos. Así que no tomes literalmente cuando digo proyecto, inmediatamente vamos a pensar en negocios, vamos a pensar en asuntos financieros. Así que vamos a organizarnos, vamos a pensar cuál es nuestro próximo paso, vamos a hacer las cosas con cabeza, vamos a hacer las cosas con un plan. No salgas haciendo las cosas a lo loco y tratar de hacer muchas cosas a la vez, porque no va a funcionar, eso solamente te va a atrasar, eso solo va a hacer que las cosas se dificulten más para lograrse. Y vamos a ver qué tenemos para Piscis esta semana. Piscis, tus cartas son el caballero de copas, el 9 de copas y el caballero de bastos. Esto nos está hablando de infelicidad, nos está hablando de estar demasiado ocupados. ¿De qué nos está diciendo la gente? Esto nos habla de no vivir nuestra vida como nosotros queremos vivir, sino de vivir nuestra vida como quieren los demás. Esto te va a hacer infinitamente infeliz, esto te va a traer grandes problemas en tu vida, esto te va a traer problemas de inseguridad, porque no te estás dando la oportunidad de ser quien tú eres, no te estás dando la oportunidad
de expresar tus sentimientos. Por otra parte, el paje de copa te está diciendo que no dejes que tus sentimientos se conviertan en obstáculos en tu vida. Esta combinación también nos habla de parejas que no pueden estar juntas por otras personas que están en el medio. Estás dando demasiado valor a cómo se sienten las otras personas y no estás viendo qué es lo que te conviene a ti, qué es lo que te hace feliz a ti. Así que vamos a enfocarnos un poco en ser felices nosotros, vamos a enfocarnos un poco más en tener una relación que nos satisfaga, que nos haga sentir bien a nosotros. No prestes tanta atención a lo que está diciendo la gente, sobre todo a esos comentarios que no tienen fundamento, comentarios que solo la gente hace por hacerte sentir mal, muchas veces por envidia, muchas veces porque creen que no te mereces ser feliz. Así que a ti también te digo que te encomiendes mucho al Arcángel Chamuel para que traiga tranquilidad a esa relación que estás formando ahora, en esa relación en la que estás. Y esto es todo por esta semana. Muchas gracias por regresar a ver nuestra lectura. Gracias por sus likes de antemano, si esta lectura les trajo algún beneficio. Si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse, es una excelente manera de ayudarnos a seguir creciendo el canal. Y recuerden que estas lecturas son lecturas generales. Si no resuena con usted en este momento, pues déjela ir, compártalo con otra persona que tal vez sí está necesitando de estos mensajes. Como le digo, es una lectura general, es una lectura para el signo en general, no para personas específicas, no es una lectura individual. Y sin más, los dejo. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima lectura.